Buenos días. Hoy día vamos a hablar de avance en el ciclo del control de cáncer bacterial en cerezo, enfocado en la zona sur de Chile. En esta presentación vamos a abordar los principales aspectos epidemiológicos del cáncer bacterial y otros patógenos asociados al cultivo del cerezo, especialmente en condiciones de alta humedad y primavera lluviosa. Partimos siempre recordando que las enfermedades se generan por la interacción entre el patógeno en estado susceptible, el patógeno en estado virulento, la planta en estado susceptible, condiciones ambientales, y que también es necesario considerar las condiciones donde se desarrolla el inóculo y las cantidades de este en los huertos. Eso nos va a ir generando distintos niveles de agresividad del patógeno, y siempre considerar la escala en que esto se expresa. Cuando la escala que nosotros percibimos el mundo normalmente son condiciones distintas a las de los patógenos. Los patógenos están en una escala en que las variables intraplanta, debajo de la hoja, fuera de la hoja, son mucho más relevantes que las que nos puedan dar las señales meteorológicas. Hay otro aspecto, y eso nos genera zonas de refugio dada esta heterogeneidad ambiental, donde voy a tener lugares donde no llegan los productos químicos, donde se generan las condiciones de humedad, se generan condiciones de falta de luminosidad para el desarrollo de la enfermedad. Y también hay una condición de simplemente distancia, que es la probabilidad de que el patógeno sea capaz o no de infectar una planta, y mientras más cercana, por ejemplo, esta espiga de trigo, infectar la espiga siguiente es mucho más probable que infectar la que está al otro lado del campo. Y esto es relevante porque implica que tienen limitación al desplazamiento, por lo tanto los patógenos que yo tenga dentro de mi cultivo son mucho más relevantes que los que están fuera de mi cultivo. Y esto implica que cualquier cosa que yo haga para reducir ese inóculo va a ser relevante, y las reducciones de inóculo pueden cambiar completamente la expectativa del control de una enfermedad. Cuando tenemos bajas condiciones de inóculo y bajo probabilidad de que se generen los puntos de refugio donde se desarrolla la enfermedad, la probabilidad de la enfermedad es baja. Si tenemos igual esa misma cantidad baja de puntos de refugio para el patógeno, pero tenemos mucho inóculo, la probabilidad de que se genere la enfermedad es muy alta. Por lo tanto, la cantidad sí es relevante, y un patógeno está hablando de que pasen de 10 a 100 a millones en pocas horas. Entonces eso hace que sea completamente distinto la forma en que se puede manejar un cultivo, ¿no? En el caso de las bacterias, ingresan en forma por heridas naturales, como pueden ser los cortes de poda, caída de hoja, o aberturas naturales, estomas, lenticelas, hidatos, la abertura en los nectarios de las flores. Y siempre van a necesitar agua libre. Las bacterias no tienen otra forma de desplazamiento que no sea nadar a través del agua, por lo tanto necesitan esta agua libre para poder entrar. Y en ciertas condiciones, heridas que se generan por la misma condición del agua que se congela y genera cristales de hielo. El cáncer bacterial es generado por la Pseudomonas syringae, Pathobar syringae, y Pathobar morphonorum, que ya se ha detectado en un par de campos en el sur de Chile y está como cuarentenaria ausente bajo control obligado. Es una bacteria que genera una enfermedad compleja, tiene una fase de ingreso principalmente por heridas, en el proceso de caída de hoja, donde se generan mucha cantidad de heridas. Tenemos poblaciones altas en ese momento y buenas condiciones climáticas, por lo tanto la probabilidad de infección es muy alta. Tenemos una población que sobrevive el invierno dentro de las yemas, ingresa a las yemas, especialmente yemas que no han cerrado bien, ataques de arañita, problemas de estrés hídrico, podas muy tardías, etc. Y eso me genera la cantidad de inóculo que va a sobrevivir normalmente el invierno. El invierno no es una condición favorable para la bacteria por las bajas temperaturas. Esta requiere temperatura de 18 a 20 grados para generar la infección. Lo que sí tiene esta bacteria importante es que es capaz de generar cancros, ya que tiene una capacidad sistémica por el floema, no se mueve por xilema, solo por floema. Y eso le permite encontrar puntos de concentración de nitrógeno, mala lignificación, cambios en la escritura de la planta que genera puntos débiles, donde se genera este cancro, que me genera una muerte de floema y termina matando ramas, ramillas o planta entera. Estos cancros normalmente también van a estar inactivos durante el invierno y se van a activar o en el otoño o en la primavera con temperaturas medias y humedades altas.
empezar la primavera, la bacteria empieza a generar tizones de yemas que fueron infectadas durante el otoño o el invierno. Este tizonamiento me genera muerte de yemas y puede pasar a una fase foliar, que en la zona central de Chile es poco común, sí es más común en la zona sur, dado principalmente por verano lluvioso, que puede incluso afectar puntas en los frutos, y un tizón de flores, que generalmente es un nivel de daño bastante importante en la zona afectada. Y eso se va complementando con todo lo que es la formación de cancros. La bacteria tiene un ciclo vicioso que se genera entre producción de los antibióticos que produce la bacteria para defenderse de otros competidores y la acumulación de nitrógeno. El cerezo es una planta que parte sin hojas, parte solo con flores, por lo tanto hay una absorción de nitrógeno simplemente por temperatura. Ese nitrógeno sube en la planta y si no hay suficientes reservas, ese nitrógeno se empieza a acumular. La reserva piensa que es carbono que va a tomar este nitrógeno y lo va a transformar en proteína, en enzima, en otra estructura. Si no existe la reserva, se acumula y me puede generar toxicidades y además incrementa las poblaciones de pseudomonas. Por varias razones. La materia es menos lignificada, es más fácil de degradar y además es más nutritiva. La bacteria además por su parte produce la siringomicina, que es una toxina del grupo de los catalámicos, similar a lo que hacen los antibióticos, streptomicina, penicilina, tetraciclina, etc., que lo que hace es que inhibir la formación de aminoácidos. Como inhibe la formación de aminoácidos, ese nitrógeno que lleva para la conformación de estos aminoácidos queda libre y volvemos a entrar al mismo ciclo de acumulación de nitrógeno. Además hay interacción con algunos otros patógenos, que después lo vamos a ver, principalmente plateados, y todos por ahí otros hongos que van generando un complejo de desarrollo de la enfermedad. Esta bacteria además tiene una gran agresividad, dada la capacidad de formar biofilm. El biofilm es la capacidad de producir estructuras sobre la hoja. Ya se ha visto, por ejemplo, que esta superficie en hoja de la bacteria es capaz de generar estructuras tridimensionales que le ayudan a sobrevivir, que es este estilo. La bacteria puede sobrevivir en vía libre o conformar estas capas, que puede partir con una capa de célula bacteriana o empezar a tener distintas capas, y estas capas le va a generar una protección. Hay células muertas que quedan arriba que la protegen de cobre, de antibióticos, factores ambientales. Hay una matriz de lipopéptico que le permite esta unión y bacterias que van a estar enviándose de la planta. Esto además está reportado como parte de la formación de los INA, que son las estructuras que le permiten nuclear el hielo. ¿Y qué es lo que le permite esto? Sobrevivir a aplicaciones de químicos. Por ejemplo, puede ser más resistente entre 10.000 veces contra agentes antimicrobianos como cobre o antibióticos. Y esta estructura lo que hacen es que capturan la humedad del ambiente, la condensan y en condiciones de 70, 80, 90% de humedad relativa son capaces de generar agua libre, lo que le permite a la bacteria nadar a la deriva por vectores naturales. Y si estamos cercanos al 0 grado, genera la formación de cristales de hielo. Esto se considera ya una parte del ciclo atmosférico. Esta bacteria está en todo el mundo y es capaz de generar esta condición prácticamente en forma cosmopolita. Y estos cristales incrementan el ingreso de la bacteria e incrementan las poblaciones de la pseudomonas. Esta actividad de los INA es una propiedad que inicia la formación de los núcleos en temperaturas cercanas a cero. El agua completamente destilada se congela bastante grados más abajo del cero e incrementa el daño que genera el congelamiento. O sea, una helada de menos 4 puede pasar a tener el daño de una helada menos 12, dadas las condiciones de presencia de estas bacterias. Las concentraciones necesarias para producir la formación de cristales de hielo es la misma que está reportada para generar la patogenicidad de la bacteria. Por lo tanto, hay una correlación muy, muy fuerte en esto. En este aspecto, donde nosotros hemos visto que la iniciación de control biológico tiene un impacto bastante importante, esto nos hicimos con el profesor Ernesto Moya de la Universidad de Concepción, en que quisimos evaluar el efecto de antibiosis y de competencia de Bacillus, con sus cepas de Bacillus sobre pseudomonas. Uno de los primeros datos es que Bacillus no genera antibióticos que sean relevantes en el control. O sea, por ejemplo, son sobrenadantes del Bacillus y no hay formación de alodinitorio, pero sí hay capacidad de crecer sobre la bacteria. Y esto es algo especial porque lo diferencia completamente de lo que hacen los antibióticos o los compuestos cúpricos. ¿Y qué es lo que se ve? Que Bacillus es capaz de crecer en forma bastante profusa sobre Pseudomonas PCS, PCA, que ataca a los kiwis, Xanthomonas campestris del nogal,
con tolerancia a cobre y sin tolerancia a cobre. Y lo que se ve es que Bacillus va a ser capaz de colonizar las estructuras que conformó ya la pseudomonas, son distintas dosis, y prefiere crecer sobre el patógeno antes de crecer en un medio rico. O sea, utiliza el patógeno como, en forma activa como un recurso hasta que cubre completamente el biofilm del patógeno y lo termina desplazando. Si esto lo vemos en microscopía electrónica, todas estas son las colonias de Bacillus creciendo en presencia de biofilm ya presente de Pseudomonas syringae, que son estas estructuras que tienen estos compuestos brillantes que son las lipoproteínas. El bacilo es capaz de colonizar, desplaza el patógeno, y en el momento en que se encuentra con esta biofilm de la Pseudomonas, es capaz de crecer sobre ella y cubrirlo completamente. Si hacemos un corte transversal de esta estructura, vemos que el nacilo está activado sobre la parte superficial y empieza a degradar hacia abajo a la Pseudomonas. Esto es súper importante porque permite tener un control que no lo hacen los químicos, no lo hacen los antibióticos, e incrementa la eficacia de estos, ya que esta es una forma de resistencia que los protege a la Pseudomonas, que es equivalente a hacer un trabajo mecánico de remoción del biofilm para que los otros compuestos también puedan actuar. Además, Bacillus va a ser capaz de colonizar situaciones y sitios donde los otros productos no van a llegar, pueden caer en un punto, seguir colonizando, sin necesariamente haber tenido cubrimiento por la aplicación en sí. Ahora, esto es súper importante compatibilizarlo con el manejo de los cobres. El cobre funciona de la forma que yo aplico el cobre al ambiente. Después de unas horas o días, según la humedad ambiental, la cantidad de cobre disponible incrementa hasta un nivel que está calculado para que no sea fitotóxico, esto por la humedad ambiental. Y después empieza a haber un decrecimiento hasta que ya no hay efecto de control de la dosis. El gran tema de los cobres, aparte de los temas ambientales, que es un metal pesado, se acumula en el ambiente y genera efectos nocivos sobre la microflora y tanto sobre las plantas al ir acumulándose, pero también tiene una tendencia a generar resistencia. Después de 7 aplicaciones de cobre, se ha visto en kiwi, en Nueva Zelanda, que se empiezan a generar cepas resistentes, y estas son capaces de desplazar completamente las cepas susceptibles, incrementando en forma importante el desarrollo de esta cepa resistente. El otro aspecto son las dosis o los formulados, por ejemplo, los cobres full metálicos, hidróxido, cuproso, caldo bordelés, van con una dosis y tienen esta conducta. Hay una parte de control que es bastante amplia, una parte que se genera resistencia y una que no tiene efecto, que es una proporción menor del tiempo que está el cobre en el ambiente. Pero cuando ocupo dosis baja o sulfato de cobre, los periodos en que el cobre está bajo el nivel de control y puede generar resistencia, son prácticamente equivalentes a los momentos en que genera un control eficiente. Por lo tanto, se incrementa el riesgo de resistencia y se implica que el uso de sulfato de cobre o otros compuestos que sean mezcla de compuestos biológicos con cobre tienen que ser tratados junto con otros mecanismos de control que no sean compuestos cúpricos, porque si no se incrementa el riesgo de resistencia. Frente a esto, desarrollamos un modelo de tasa de crecimiento poblacional en PCS. Vimos que los efectos de las temperaturas mínimas invernales eran bastante importantes. Esto lo quiere decir que mientras más cálidos los inviernos, más población de Pseudomonas, y además hay mayor expresión de síntomas y mayor impacto de la helada. Generalmente cuando tenemos inviernos cálidos, las plantas están mal en receso, por lo tanto las heladas son mucho más violentas y además se incrementan las poblaciones de Pseudomonas. Pseudomonas syringae crece entre 18 y 20 grados, o sea, esa es la óptima de infección, y su rango de crecimiento entre 5 y 28, generalmente con óptimo entre 19 a 22 grados Celsius. ¿Qué es lo que hemos visto? En general, durante los periodos de caída de hoja tenemos periodos incluso antes, baja la temperatura sobre 28 grados y las poblaciones de Pseudomonas son muy altas. Esto está en escala logarítmica, significa 100, 10.000, 1.000.000. Con 1.000.000 de bacterias por yema, yo ya tengo infección, y generalmente hemos determinado que un 10 elevado a 5, o sea, 100.000 bacterias por yema, es un umbral de control bastante adecuado. Previo a la caída de hoja, hay poblaciones altas, y generalmente hemos estado posicionando los nacilos, los productos biológicos para colonizar yemas. Durante la caída de hoja también hay poblaciones altas independiente del año, y durante invierno se nos da la mayor variabilidad. Generalmente, por ejemplo, aquí vemos el año 2016, un invierno cálido y seco. Tuvimos 2 grandes picos de poblaciones de Pseudomonas en la zona de Talca, estas son poblaciones reales. Y los otros años las poblaciones fueron bastante bajas hasta previo a yema hinchada.
generalmente una semana, 10 días antes de yemichar, las poblaciones empiezan a subir y después se mantienen altos durante todo el periodo de floración y cuaja. Y ahí eso explica también la estrategia de uso. Generalmente hemos estado ocupando un asilo post cosecha, con yema, caída de hojas con cobre, receso, generalmente cobres, y en la poda estamos ocupando nacilos con mamut, pensando en hongo de madera y pseudomonas, y emichado un cobre. Este cobre es mucho más obligatorio que todos los cobres invernales, y de ahí para adelante partimos generalmente con nacilus y antibióticos dependiendo de las condiciones de lluvia. ¿Cómo funciona este modelo? Este modelo lo que hace es recoge información climática. Esta información climática se suma a una población inicial de pseudomonas que se toma por medición. Este modelo me va a dar solo la tasa de crecimiento, y no puedo predecir las poblaciones en sí, sino la tasa de desarrollo, por lo tanto parte de una población inicial, y estas tasas, en función de variables climáticas, temperatura, delta de temperatura, horas de helada, lluvia, humedad relativa, me da cuánto se incrementa, y en el momento en que hay sobrepasa el umbral, se genera una alerta de aplicación. Y esto es importante, y lo que nos da normalmente es que en los inviernos generalmente se ha dado una o dos alertas durante todo el invierno. Si ven, esta es la zona de Talca, tuvimos una alerta en junio, que coincidió con este periodo de heladas, y los periodos de lluvia, si ven, pese a que uno piensa que podrían favorecer a la bacteria, generan una baja, porque las temperaturas bajan, pero no se generan heladas. Al momento en que se generan heladas, siempre hay tendencia a incremento de las poblaciones de pseudomonas. Y esto es lo que se ha dado, por ejemplo, en la zona de Talca, solo una aplicación a finales de junio y sin necesidad de aplicación al resto del invierno. Y ahora que empezamos con la yemichá, ya se ve que hay un incremento que empieza a ser continuado. Este es el efecto de la estrategia: poblaciones sin tratamiento, poblaciones con tratamiento, aplicaciones pre-caída de hoja generan una baja importante, las aplicaciones de los cobres también se hacen relevantes durante la caída de hoja. Aquí uno debe hacerla en función del porcentaje de heridas generadas, o en función a la lluvia, idealmente ir aplicando el cobre antes de la lluvia, cosa que la lluvia lo disuelva y lo reparta. Pero en invierno, en la poda principalmente estamos viendo una aplicación de nacilus con mamul, pensando en hacer los cortes, antes de 24 horas dejar esta combinación, y eso me da 10 días de protección. Me evito la pintura de poda, me evito el cobre post poda, pero lo más importante es que estoy cubriendo todas las heridas, aberturas naturales y cortes que antes no cubría con la pasta, y eso me generó una mejora importante en el control tanto de hongo de madera como de pseudomonas. Después un cobre en yemichada, ojalá un poco antes de yemichada, para tomar este incremento en las poblaciones. Y de ahí generalmente partimos con un nacilus 7 días después del cobre y aplicamos cada 10 días. Aquí hay que ser bien honesto, la aplicación tiene que ser cada 10 días, necesitamos proteger desde la floración hasta pasado de la cuaja. En la zona sur, si tenemos lluvias intensas, tenemos que mantener la aplicación para que no se nos generen pintas en la fruta. Y ahí lo que uno puede estar haciendo es hacer un nacilus, un sulfato de cobre, un nacilus, un antibiótico, pero lo ideal es que siempre terminemos con un nacilus para que no generemos riesgo de resistencia a los cobres o a los antibióticos y perdamos eso como herramienta de control. La estrategia de manejo ha mostrado que aplicaciones de nacilus pre-caída de hoja ayudan, los cobre caída de hoja. Esta aplicación esta es la zona de San Francisco Mostazal. El sistema pronóstico no dio que no debíamos hacer aplicaciones, nos saltamos 3 aplicaciones, sin dio el 19 de julio, mamul con nacilo en poda, sin aplicaciones posterior, que está aquí iba por calendario, y después mantuvimos nacilo en caída en yemichada. Generalmente se puede hacer también aplicación junto con el aceite y los productos para control de arañitas, y después los nacilos cada una semana, cada 10 días para control de pseudomonas durante la floración. Y esto nos permitió tener en un huerto, en Morsa, sacamos toda la aplicación invernal de cobre, y lo que nos dio es que el manejo fue exactamente igual. O sea, entre aplicar 5 veces cobre y no aplicar ninguno en invierno, tuvimos el mismo nivel de peticiones, y aún así tuvimos más fruto por lado donde se aplicó menos cobre. Allí probablemente en años secos sea súper nocivo hacer aplicaciones sucesivas de cobre sin presencia de lluvia que lo vayan disolviendo y sacando del sistema. Puede estar produciéndose una acumulación de este metal. Y en la morera
San Francisco Montazán, donde sí se dio la necesidad de una aplicación. Miren, con 4 aplicaciones bien hechas, con una aplicación bien hecha, más el programa biológico, logramos un mucho mejor nivel de control que 5 aplicaciones de cobre. Y sin que genere un incremento en la producción de frutos por lado. Esto es para ver dónde posicionar los nacilus. Nacilus, obviamente, en floración y cuaja genera un impacto importante en mejorar el programa de cobre. Si aplicamos un nacilo post cosecha, se genera una mejora de este programa, que hace que sea significativo. En pleno invierno, uno puede ocupar nacilus en vez de cobre, pero el efecto es el mismo, pero el coste es bastante distinto, por lo tanto no se justifica, pero sí es lo que es la poda. Y la estrategia siempre ha sido el cobre solo, este es el testigo, sin aplicaciones, cobre, genera una mejora importante, pero tiene una alta variabilidad dado porque hay muchos puntos donde los cobres no son capaces de llegar, no son capaces de colonizar en forma eficiente los biofilms, y eso es lo que Nacilo hace, mejora la eficacia del cobre, mejora la variabilidad del programa, y igual a bueno, Nacilo sería mejor, pero estrictamente no es tan superior y el costo puede ser bastante distinto. Otro aspecto importante es el manejo de los cancros. Lo que se hacía tradicionalmente era extirpar el cancro y pintarlo con un desinfectante. El problema es que esto siempre deja tejidos susceptibles de volver a ser reinfectados y 3, 4, 5 meses después estas desinfecciones con químicos tienden a volver a exudar. Lo que nosotros hemos hecho normalmente, este es el testigo. Después de 15 días normalmente no hay gran diferencia entre hacer un químico desinfectante y una coraza. Sí se ve normalmente esta producción de goma que es cristalina, que tiene que ver con cicatrización y no con la enfermedad. Pero lo más importante es que este pasta biológica de coraza lo que hace es que se come todo este tejido senescente, todo el tejido degradado, y lo saca al sistema. Por lo tanto, no hay tejido que puede ser reinfectado. Y además, como saqué los desinfectantes que son nocivos para la planta, el proceso de cicatrización es mucho más rápido. Ligeramente 6 meses, 7 meses después, ya se nota una gran diferencia entre el manejo químico y el biológico, que es bastante más potente. Y más o menos 2 a 3 años después, ya tenemos esos cancros completamente cerrados. Esto también indica que dar prioridad. Obviamente, eje central siempre debe ser prioritario, la base de nuestra producción. Si tengo daño en eje central, tengo pérdida de producción que me voy a demorar 3 a 4 años en reponer. Si tengo ramas secundarias, gestión estructural y productiva, yo las manejo. Si no son estructurales o no son productivas, es mucho mejor cortarlas y partir con una rama sana. Generalmente la estrategia es raspar, sacar el tejido que está evitando que el producto ingrese. No es necesario sacar todo el tejido, que generalmente hemos visto que mientras menos cuchillos le metamos, mejor, y en especial en la zona sur. Se pinta encima, el biológico va a penetrar y va a avanzar y bajo el flema se va a comer al patógeno. Lo otro importante es tratar de no dejar cachos cuando haga podas de rama, tratar de podar lo más cerca posible. Generalmente estos cachos termina habiendo un flujo de savia que lo intoxica, lo seca y después se le genera un punto de ingreso para pseudomonas, calcio plateados, citópora u otro hongo. Lo ideal es podarlo lo más cerca posible del tronco y pintarlo. Y esto me genera una formación de callo mucho más eficiente. Otra cosa que se van a encontrar, muerte súbita. Aquí hay un complejo de cosas que los generan, generalmente son plantas de tercer, cuarto año, completan el espacio, se les pone la carga completa y colapsan. Generalmente uno ve puntos de goma, pinta en la hoja y en la fruta, y en exudaciones, y nuevamente lo asocia a cáncer bacterial. Aquí hay cáncer bacterial, pero cuando hacemos un corte transversal, generalmente lo encontramos que aparece plateado. Plateados generan una destrucción vascular. Los plateados no obstruyen los vasos vasculares, los destruyen. Es súper importante porque ese proceso es irreversible. Esto yo no tengo cómo reponerlo. Y disminuye mi capacidad cinemática de mover agua. Por lo tanto, la planta no se muere porque esté plateado, porque esté la pseudomonas. Se muere simplemente porque la cantidad de follaje que tiene es mucho mayor, tiene una demanda mucho mayor de agua que la capacidad de mover agua que tiene por el xilema. Y hace que la planta colapse. Esto además me genera un efecto que la planta empieza a defenderse de plateado, que es un hongo necrótrofo, que obviamente está asociado a la defensa de ácido jamónico, y se apagan las defensas de ácido salicílico que tienen que ver con
bacterias, virus y otros biótrofos. Por lo tanto, la pseudomonas se le abren las puertas y se vuelve más violenta. Y la pseudomonas está aquí, donde está debajo de la corteza, generando esa mancha roja que está destruyendo el floema. Por lo tanto, con plantas con plateados son más sutiles las pseudomonas, pero generalmente si yo no elimino este daño vascular, da lo mismo que controlar la pseudomonas. La planta se va a morir igual, no va a ser productiva, por lo tanto lo ideal es no gastar dinero en estas plantas. Esto además refuerza la estrategia de uso coraza. Coraza, si yo raspo y rompo este tejido y pinto, va a poder entrar, penetrar y comerse la pseudomonas que está aquí y permitir la reposición de floema, pero no va a ser capaz de hacer lo mismo con el xilema. Por lo tanto, solo tiene un efecto curativo en pseudomonas syringe. En hongo de madera, simplemente yo puedo raspar esto, pinto, y lo único que voy a estar haciendo es evitar que se me forme esta estructura reproductiva y bajar la carga de inóculo en mi huerto. Y generalmente voy a ver esta estructura generalmente a salida de invierno o durante el otoño. El síntoma en hoja es muy poco común, normalmente lo van a ver en huertos muy débiles o en espalderas, que están muy alta densidad, pero normalmente no se aprecia. Otro aspecto importante y que se da mucho en la zona sur es que tenemos condiciones de suelo muy buenas, por lo tanto, cuando pongo un patrón vigoroso, la planta va a tender a crecer mucho. Si además la acelero para acelerar la entrada en producción y aprovechar el corto periodo de crecimiento vegetativo, hemos visto que se me generan heridas en el cuello por el uso de cianamida, por incisiones, por gibrélico, por patrones colo, giselados en suelos muy buenos sin haber rebajado las plantas. Esto genera un crecimiento violento, se raja la madera y eso es punto de ingreso tanto para pseudomonas como para plateado. Por lo tanto, nuestra recomendación es mantener un crecimiento equilibrado, no acelerar los 2 primeros años, mejor atrasarse un año en no tener tanta fruta, pero no tenés que llegar a 4º año y tenés que reemplazar este tipo de árboles por plantas nuevas. Al final perdí 4 años más todo el costo de esta planta. Y tratar de hacer la menor cantidad de incisiones posibles. Generalmente con las condiciones de zona central de 35 grados bajo media relativa, esos tejidos no se nos infectan, pero en la zona sur con 25 grados Celsius, 30 grados máxima, alta humedad relativa, presencia de techos para el granizo y la lluvia, estamos dando condiciones muy buenas para que se me generen infección. Y además tengo una fuente de inóculo que, si ven aquí, tengo espinales, a diferencia de lo que son bosques de roble o otra especie en la zona sur, que me generan una cantidad de inóculos de hongo de madera mucho más fuerte. Por lo tanto, una de las recomendaciones de la zona sur es proteger en forma muy importante el tronco, para evitar al máximo las heridas, y si tengo formación de grietas durante el invierno, considerarlas, o sea, durante la primavera o el verano, considerarlos como una poda y hacer una aspersión de Nacilus comamul y protegerlos. ¿Por qué Nacilus comamul y no pintar con cobre? Porque el cobre me va a funcionar muy bien para pseudomonas, pero no me va a funcionar ni para citóspora ni para plateado. Citóspora es un hongo muy importante en la zona sur por la condición de humedad, era un hongo considerado débil, ya que cuando teníamos una planta por pseudomonas antes se nos moría tan rápido que citóspora no alcanzaba a ser un problema. Tiene este tipo de cancro, que es un cancro seco, que se raja la corteza y se me generan estas protuberancias. Yo las levanto, la corteza muy suavemente, y veo la formación de estructuras, ya sean asexuales o sexuales, pignidios si son asexuales, peritecios si son sexuales. Estas van a estar tanto en la madera, en los ejes centrales, como en los restos de podas que caen al suelo, se me generan esta estructura. Y esta estructura, con la presencia de humedad, empiezan a generar la formación de lo que se llaman cirros, que son concreciones de conillas que van quedando disponibles, y cuando hay suficiente humedad y lluvia son capaces de saltar y afectar otros cortes de poda u otros tejidos. Y me generan estas estructuras que estas se pueden ver con lupa o incluso a simple vista. Van a estar debajo de la corteza, va a generar este peritecio, va a salir el cirro de conillas, estas conillas van a saltar y me van a infectar en forma temprana mi dardo y mis yemas. No me atizan la flor, lo que hace es que infectan la base de los dardos y generan un daño seco y vascular en la base del dardo, que hace que después se marchite, y se me marchitan todos los dardos, todas las yemas de una rama. Esto es bastante distinto a pseudomonas. Pseudomonas generalmente se hace mucho más temprano esto, y esto es un daño negro, y cuando yo saco el dardo o la yema, está exudando, aquí está seco. ¿Por qué es importante diferenciarlo?
ni los cobres, ni los antibióticos, ni los nacilus nos van a controlar citóspora. Aquí estamos pensando en aplicaciones de mamula a los cortepodas, mamula a los restopodas, y un captan en yema hinchada, pensando en que incluso yo podría estar repitiéndolo a inicios de flor para proteger mis dardos de citóspora. Con lo biológico hasta ahora hemos podido evaluar el efecto sobre los inóculos. Este es un restopoda que no es tratado, este efecto no fue tratado, este fue tratado, y ven la diferencia de información de los cirrus y la presencia de los peritecios, a diferencia de la parte tratada, en que el biológico fue capaz de colonizar y eliminar ese inóculo. Es capaz de entrar y se come el peritecio, el pseudotecio o el pignidio, pero solo los que están abiertos. Si ven, aquí aún no tiene salida hacia afuera y aún está activo. Esto no va a sanar la madera, no me va a recuperar la base vascular, simplemente estoy eliminando el inóculo. Y me acaba de colonizar en forma bastante profusa el inóculo que va quedando en el suelo. Si tengo madera que no puedo sacar de la planta, ejes centrales, ramas muy grandes, las puedo pintar superficialmente o raspando con coraza y voy a eliminar la fuente de inóculo. Lo otro importante en lo que son hongos de madera es hacer una cirugía que sea previa a la poda. La idea es que yo día 15 días previo a la poda, eliminar toda la madera enferma, sacar esos tejidos, los entierro o los quemo. Yo ya poniéndolo bajo suelo ya no van a ser una fuente de inóculo relevante, y eso me genera varios efectos. Uno, que estoy sacando la madera enferma, por lo tanto, cuando hago la poda tengo menor cantidad de inóculo en el campo, y evito que mi podador pase por madera evidentemente enferma. Entonces, eso me genera un impacto bastante importante en el manejo y me permite sacar la madera al campo, ya que sacar toda la madera puede ser bastante difícil, pero sacar solo la madera enferma es bastante factible. Otros patógenos que ocurren a nivel foliar, que es súper importante tener la diferenciación epidemiológica. Si tengo los círculos, si tomo la hoja con daños y la pongo a contraluz y tengo los círculos concéntricos, yo ya sé que son hongos. Si son círculos pequeños, bien delimitados, es tiro de munición. Este Evolucionomice, que tiene una aplicación de cobre en Gemichada bastante eficiente. Si ya tengo daño en hoja, me olvido de los cobres y paso un clorotonil, un difeconazoles, post cosecha para no tener problemas de residuos. Si el daño es más grande, es menos definido, estamos hablando de una ternaria, muy importante porque teniendo este daño en hoja significa que tengo inóculo que va a estar atacando mi flor y mi fruta, por lo tanto yo tengo que protegerme durante la floración. Principalmente las carboxamidas, tricoderma al final de la floración son más eficientes, los hiprodiones, los fenixamidas, los hipoticidas específicos no son buenos productos para el ternario. Y daño por bacteria, que no hay círculos concéntricos, siempre hay clorótico, y la forma puede ser circular o puede ser angular, que es bastante importante diferenciarlo porque los manejos, como ven, para los tres son bastante distintos. En la zona sur es importante la pintada en hoja, significa que hay harto inóculo que puede generarme daños tanto en la hoja, puede pintar la fruta, y puede empezar a generarme nuevas infecciones en lenticela y otros con por lo tanto aquí yo debo hacer aplicaciones, ojalá de antibióticos, por lo menos 2 o 3 aplicaciones, ya sea alternada de antibióticos con nacilus, para poder tener un buen control y ir bajando la cantidad de inóculo durante el verano. Este tipo de daño no son hongos, no son bacterias, estos son virus, parece un escopetazo, hay un efecto de cribado de las hojas que es bastante violento, normalmente puede aparecer a inicio de temporada y después desaparecer a medida que empieza a aumentar la actividad de la planta. Puede haber cambio en la coloración en plantas jóvenes y a cosas más graves como el Necrotic ring spot, que me puede bajar un 30% de la producción. Aquí es súper importante hacer el análisis, determinar qué virus son los que están presentes y la forma de transmisión. Algunos se van a transmitir por ingestación, por lo tanto es poco difícil que se me traspasen de una planta a otra en el huerto, otro por pulgones y otro por polen. Por lo tanto, la forma de diseminación me va a decir qué hacen con mis plantas, que generalmente van a ser unas pocas plantas aisladas que van a tener el síntoma. Pasando ya a otro hongo de pudriciones, estamos trabajando bastante con lo que son los inóculos en el suelo. Esto es una esclerosis de botrytis, fácilmente organizado con un tricoderma. Y lo que hemos visto es que mientras mayor cantidad de esclerosis en el suelo, tenemos más incidencia de daño por
Y a medida que tenemos más cantidad de inóculo, tenemos más daño por botrytis. Que lo que hemos estado ofreciendo aplicaciones de mamul al la hojarasca, pensando en disminuir esta cantidad de esclerosis. Eso me baja la cantidad de botrytis durante la floración. Y además me baja la cantidad de botryophyria, diplodia, etc. Aquí está en vide. Esto es citospori plateado también aplicado a la hojarasca. Y me baja también la cantidad de inóculo de hongos de madera. Y lo mismo lo que llevamos al lado de las pintados de los cortes de poda y los cancros en la madera. En manejo integrado hemos hecho aplicaciones de lo biológico al suelo, precisamente mamul, baja la cantidad de inóculo alternaria, de botrytis, me baja la cantidad de los patógenos durante la floración, y eso termina bajando en forma importante las pudriciones totales. La idea es que yo haga manejo de inóculo temprano, apenas pique los restos de poda, haga aplicaciones químicas durante la floración, pensando en el efecto a largo plazo, y termino mis floraciones con aplicaciones de tricoderma para cubrir los restos foliares, cubrir la abertura del ovario y evitar el ingreso de los patógenos al interior de la fruta. Y eso me genera un impacto de control que es bastante efectivo, e incluso lo hemos hecho a nivel de orgánico, en que aplicamos plena flor y post-flor y logramos nivel de control equivalente a un manejo químico. Las pudriciones son bastante importantes en la zona sur, generalmente una vez que vamos a tener un periodo muy crítico durante la floración, que me hace que ingrese conillas al interior de la flor o a la abertura talicinal durante la cuaja, y después una vez que la fruta está roja y se me pueden generar daño en la piel de la fruta, que me van a permitir el ingreso de los patógenos al interior. Bueno, con eso terminamos la presentación, espero que haya sido interesante y cualquier consulta estamos disponibles.